Algo hay de eso, ¿verdad? Sí, es que se estuvo explicando, por ejemplo, en el mixer, Uh-huh. que había comentado que no era precisamente un mezclador de sustancias y ya de ahí se fue desglosando. Uh-huh. Ok, bueno, vamos a continuar. Antes de esto, estábamos viendo creación de diagramas de flujo de simulación. Vimos lo que era un proceso no estacionario contra un proceso estacionario. Aquí viene un ejemplo, el metilciclohexano y tolueno. Tiene puntos de ebullición muy cercanos, lo que los hace difícil de separar por medio de una destilación binaria simple. En una columna de recuperación del diagrama de flujo es la siguiente diapositiva. Se usa fenol para extraer el tolueno, permitiendo obtener el metilciclohexano relativamente puro en el destilado. La pureza del metilciclohexano recuperado depende del flujo al que alimentes de fenol. Ok. ¿No vimos esto seguros? Sí. No, profe. Seguros, profe. Ok. Entonces, bueno, este es un ejemplo de un problema interesante para simulación. MSH es el metilciclohexano. Aquí lo ven. Se trata de 200 libras mol por hora con tolueno, igual, 200 libras mol por hora. Es una mezcla equimolar a 220 grados Fahrenheit y 20 Celsius. Esta cosa es muy difícil de separar, ya decía el problema. Entonces, ¿qué hago? Meto un tercer componente, fenol, y propongo 1200 libras mol por hora, igual a 220 y 20 psias. Entonces, en el simulador, esto lo vamos a hacer en el Pro 2. Aquí el video no lo vemos porque es para el Aspen y trae muy baja resolución. No alcanzan a ver los textos. Entonces, lo vamos a simular en el simulador. El condensador lo considera la etapa número 1. El plato 1 viene siendo la etapa número 2, el plato 2, la etapa número 3, y así te vas hasta la última etapa que viene siendo el rehervidor. Entonces, como esta cosa es muy difícil de separar, metes un tercer componente. Este va a dar en el plato 7, la alimentación en el 14. Te dan la presión en el condensador, o sea, en el domo, la parte superior, presión en el reboiler, y hay que hacer la simulación. Ese queda pendiente, lo vamos a trabajar en Pro 2. Ya más adelante, necesito acabar con estas presentaciones que tengo para simulación. Bueno, cuando un diagrama de flujo de simulación está completo, en Aspen Plus, el simulador genera un párrafo del diagrama de flujo. Para el siguiente diagrama de flujo de simulación, ¿sí? Tenemos la corriente Stream 1, el primer tanque. Esto es obviamente una torre de destilación, un proceso de destilación. Aquí un segundo proceso y tenemos las corrientes. Ok. ¿Qué va a suceder? Ese diagrama lo voy a pasar a un diagrama de simulación y aquí lo tengo. Tengo el primer tanque, es un reactor, tanque agitado. El destilador 1, el destilador 2, y viene de esta forma. Ahora, antes, en la hoja de trabajo, tú tienes que redactar por escrito cómo iba la situación. En el bloque B1, es decir, en el reactor, tengo entrada, S1, y salida, corriente 2. En el bloque 2 se trata de el destilado, el primer destilador,
entra corriente 2 y sale corriente 3, corriente 4. Tenías que teclear bloque 3, entrada corriente 4, salida corriente 5 y corriente 6. Todo esto lo tenías que hacer antes. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ya sabes, la mafia de Bill Gates y su sistema operativo Windows, todo lo trabajan por ventanas. Entonces, se aprovechó esa herramienta y cuando ustedes hacen el dibujo, su diagrama, seleccionando el equipo, arrastras y pegas en la hoja de trabajo. Pones las corrientes, igual, seleccionas el icono de corrientes, lo vas pegando, lo vas conectando y resulta que a la hora que le das correr, primero hace un proceso llamado compilación. Es decir, te va a traducir el ambiente gráfico a texto. Esto ya lo hace la máquina. ¿Ok? Bueno. Hasta antes de Aspen Plus versión 9, todas las entradas eran por medio de párrafos. La mayoría de los usuarios de las versiones 9 en adelante no usan párrafos, aunque estos son creados por la interfase gráfica y pueden ser modificados por el usuario. El párrafo se obtiene del archivo History. Los párrafos son una forma conveniente de compactar la información cuando se comunica con otros usuarios en el desarrollo de un proyecto, elaboración de tareas, etc. Ok. Ahora, grados de libertad. ¿Qué son los grados de libertad, muchachos? Es un análisis que se hace entre las ecuaciones y las variables para saber cuándo se puede resolver un problema, cuántos datos es necesario. El análisis de los grados de libertad, fíjate que son de la época, de la década de los 60, ¿eh? Smith, Watson, Meyers y Sider son algunas de las publicaciones importantes. Aquí, ¿qué onda? Se incorpora el desarrollo de cada subrutina o bloque o modelo que simula una unidad de proceso. Estas subrutinas van a resolver un conjunto de ecuaciones que involucran un determinado número de variables, donde se supone que el número de ecuaciones es menor que el número de variables. Así tenemos que el número de variables de decisión va a ser igual al número de variables menos el número de ecuaciones. Y esto se conoce como grados de libertad. La mayoría de las subrutinas están escritas para valores conocidos de las variables de corrientes de entrada. Ok. Aquí viene un ejemplo. Considera el mezclador mostrado. El mezclador quedamos que no es propiamente un gran equipo que tú vas a ver ahí en la planta, a menos que tenga sólido o sea un disolvedor. Simplemente el mezclador puede ser dos líneas, dos tuberías que llegan, se unen en una Y y sale una corriente producto. En este caso, aquí el ejemplo nos está diciendo que tenemos dos corrientes de entrada, ambas contienen benceno y tolueno. Se van a mezclar isobáricamente, es decir, a presión constante, y tenemos la corriente de salida S3. Las variables del sistema, ¿cuáles son? Bueno, para definir o resolver ese problema, tenemos TI, que son la temperatura en cada corriente. XVI, la fracción mol de benceno en cada corriente. XTI, la fracción mol de tolueno en cada corriente. Tenemos las entalpías para cada corriente, los flujos molares y la presión total del sistema. En total, entonces, son 16 variables. 16 datos que están corriendo en esas flechitas. Bueno,
Ahora, las ecuaciones. El sistema más sencillo, el estado estacionario. Entonces se plantean los balances de materia y energía. La primera ecuación que ustedes están viendo, esta primera ecuación, ¿qué cosa es? El balance para el benceno. El flujo de la corriente 1 por la composición del benceno en la corriente 1, más el flujo de la corriente 2 por la composición del benceno en la corriente 2, va a ser igual a el benceno que está corriendo en la corriente 3. Lo mismo tenemos para el tolueno. Es la misma ecuación, pero en tolueno. La última es el balance, pero por corrientes, no por componente. La entalpía se puede expresar como una función de temperatura, presión y composición. ¿Por qué la entalpía? Pues porque necesitamos también hacer el balance de energía. Entonces la entalpía sabemos por termodinámica que es función de temperatura, de presión y composiciones. Además sabemos que la suma de las composiciones de todos los componentes debe de ser igual a 1. En total, entonces tenemos 9 ecuaciones. 16 variables menos 9 ecuaciones te da 7 grados de libertad. ¿Esto qué significa? Que 7 especificaciones se necesitan para definir completamente el sistema. Ahora, ¿qué es lo más común que tengas como información? Lo más común sería el caso de tener el dato de flujo molar, fracción mol de cada componente, temperatura en cada corriente y la presión. Ahí están los 7, aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si tú das estos parámetros, resuelves todo ese pequeño sistema que es un simple mezclador. ¿Ok? También existen los grados de libertad para el equilibrio de fases. En el uso de los simuladores, la mayoría de las corrientes que contienen las especies químicas se distribuyen dentro de una o más fases que se asumen que están en equilibrio. Las excepciones son corrientes que involucran componentes no convencionales y que normalmente son sólidos como el carbón, ceniza o madera. Bueno, ahí tenemos un diagrama típico de fases, un diagrama de presión y de temperatura. Y aquí tenemos la fase sólido, fase líquido y fase gas. Entonces, la regla de las fases, ¿cómo trabaja? Grados de libertad es igual a 2 menos el número de fases menos el número de especies químicas. Esa es la fórmula para los grados de libertad. Ahora, aquí tenemos la cuestión, el comentario acerca del flujo de información. ¿En dónde? Bueno, una unidad de simulación para nosotros es una subrutina o un programa que está representando un equipo. En este caso, lo estoy poniendo que el flujo va de izquierda a derecha. Porque para este caso, ¿cuáles son los datos de entrada que necesitas poner? Parámetros del equipo, sería la flecha superior, la flecha inferior, variables de las corrientes de alimentación. Hace los cálculos y va a sacar como producto los datos de las corrientes de producto. Aquí dice, en este esquema simplificado de flujo de información en un diagrama de flujo de proceso, en la mayoría de los simuladores, las variables de las corrientes de alimentación y los parámetros de equipo para una unidad de simulación son introducidos por el usuario. Y cuando el control pasa a esa unidad, los datos son usados por la subrutina de la unidad y las variables de las corrientes producto se calculan y almacenan. Si la información de entrada es incompleta,
El simulador hará cálculos adicionales antes o durante la simulación. Trata de ayudarte, ¿sí? A ver si lo puedes resolver. Pero bueno, en la mayoría de los simuladores las unidades se calculan una a la vez, comenzando con las unidades que cuenten con toda la información de las corrientes de alimentación. Quien tenga toda la información, pues es lógico que por ahí pueda empezar a hacer los cálculos. El simulador tiene toda la información. ¿Están de acuerdo? Bueno, pero no es el único caso. Pudiera ser que la información fluya al revés. ¿Qué quiero decir? Yo sé qué es lo que quiero, es decir, la corriente del producto, la información de que me va a entregar. Y entonces quiero que me calcule cómo debería de estar los parámetros del equipo y las corrientes de alimentación. En la mayoría de los simuladores, las subrutinas de las unidades toman las variables de corrientes de alimentación como datos y calculan las variables de corriente producto. La mayoría de los parámetros del equipo se especifican, pero algunos se calculan y almacenan. En HYSYS, las subrutinas se programan para revertir el flujo de información, es decir, toman las variables de la corriente producto como datos. HYSYS implementa el flujo de información bidireccional, es decir, podemos ir de alimentación a productos o ingresar información de producto y ver cómo estuvo la alimentación. Ok. Siguiente aspecto muy importante es la recirculación. Es poco común que los procesos no tengan recirculación de corrientes. Ok. ¿Por qué es esto, muchachos? Pues porque se debe de aprovechar. En este caso, por ejemplo, en este diagrama tenemos una alimentación, stream 1, tenemos reactor, destilador, destilador. Tenemos como salidas corriente 3, corriente 5, corriente 6. ¿Están de acuerdo? ¿Sí lo están visualizando? Sí, profesor. Sí. Sí, ¿Están profe. despiertos? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, es muy poco probable que tengas ese tipo de proceso. ¿Por qué? Porque lo más común es de que no quieras desaprovechar de las corrientes de salida compuestos de alimentación que no reaccionaron. No los vas a tirar. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la recirculación. Ejemplo, se tiene aquí un ejemplo donde tenemos la entrada S1, una entrada fresca, otra entrada corriente 2, va a sufrir un precalentamiento con un calentador por flama. Se junta en una cruceta. Aquí lo están viendo, ¿verdad? No es un equipo, es una, en vez de una Y que son 3 conexiones, ¿Como un nodo? tengo 4 en forma de cruz. Ok, 3 entradas, una salida. Esa salida va a dar al reactor, salida del reactor va a dar al flash. Por la parte superior elimino los compuestos ligeros, o sea, los gases, y por la parte inferior el líquido lo mando a procesar. Para este ejemplo en particular, estoy viendo que el destilado lo regresa al proceso. Entonces, obviamente, ¿quién va en la corriente 9? Los compuestos de alimentación, los reactivos que no reaccionaron aquí, los regreso. Y el producto, pues obviamente va en el fondo. Así como está dibujado mi proceso. Aquí está entonces el diagrama de simulación.
tengo el mixer, aquí estaría la cruceta, aquí tengo el calentador, reactor, flash, destilador y la recirculación. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, ustedes, ¿cómo resolvían este proceso en su curso de balance de materia y energía? Balance por componente. No te entendí. Era un balance por componente, luego un balance por equipo y después encontrar las ecuaciones para ver el sistema de ecuaciones que permitiera ver cuáles son las posibles soluciones. Ok. Lisette Muñoz, te escucho. Sí, profesor. ¿Cómo lo resolvías? Primero determinábamos qué elementos teníamos y en dónde entraban, en dónde salían y dónde se transformaban. Y hacíamos el balance por componentes. Después hacíamos el balance en cada equipo que teníamos con lo ya obtenido en el paso anterior. Y recuerdo que al final hacíamos un balance total de entradas y salidas del sistema. Ok. En otras palabras, utilizabas lo que se llamaba un volumen de control. O sea, un volumen imaginario, ¿no? Sí. Y podías analizarlo no tan solo en el equipo. Por ejemplo, la cruceta no es un equipo, pero ahí puedes poner un volumen de control poniendo como entradas S1, S9 y S3. Ok. De tal forma que va generando, bien lo dijeron ustedes dos, un sistema de ecuaciones. Y al final, casi te decían, resuélvelo como puedas. Ah, sí, así de fácil, pues sí. Resuélvelo como puedas, a ver qué haces. Y a ver si te daba tiempo en los exámenes, ¿verdad? No es que no supieras balance de materia y energía, muchas veces no tenías la suerte de visualizar el volumen de control adecuado para generar tus ecuaciones. ¿Estamos de acuerdo, Lisette? ¿Estamos de acuerdo, tu otro compañero? Sí, profesor. Ok. Esa toma de decisiones de los volúmenes de control, obviamente no lo puede hacer la computadora. Ese tipo de razonamiento inductivo. ¿Ok? ¿Cómo lo programarías? Está cañón. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, los que trabajaron en esto dijeron, es muy complicado estar, no sé cómo va a venir o cómo se le va a ocurrir al usuario hacer su diagrama. ¿Cuántos compuestos va a poner? No es adivino, pero debo de resolver cualquier tipo de diagrama. ¿Ok? Entonces, lo único que tengo es que mi máquina o la máquina del usuario tiene una fuerza bruta de cálculo sorprendente. El número de operaciones que puede hacer es muy alta. Entonces, pues vamos a aprovecharnos, vamos a poner a trabajar esa máquina a esa capacidad. ¿Ok? Y entonces viene la siguiente propuesta. Aquí viene el diagrama y pusieron cada rectángulo, cada cuadrado, significa una subrutina, un programa, y a su vez está significando un proceso flash, un proceso de un reactor, etcétera. ¿Sale? Aquí lo ponen, pero punteado, con línea punteada. ¿Por qué? Porque no existe físicamente. Es un truco matemático.
Entonces pones aquí tu sistema y va a hacer recirculaciones. Al principio, cuando empieza a trabajar, pues todas estas líneas están vacías de información, no tiene flujos, temperaturas, presión, no tiene absolutamente nada. La información viene acá en el lado izquierdo, en la línea S1 y en la línea S2. Y entonces empiezan a calcular el calentamiento, el mezclado, S1, S3 ya es dato, S9 no tiene información, entonces S9 viene con 0 de gasto másico, ¿estás de acuerdo? Entonces pasa al reactor, pasa al flash, pasa al destilador, lo resuelve. En esta ocasión, entonces ya sabe cuánto vale el destilado, S9 y residuo. Entonces la S9 cambió de valor. Entonces esta unidad de convergencia matemática es realmente un parámetro de comparación. Va a comparar la S9 que acabas de calcular contra la S9 anterior. Para distinguirlas le ponen S9, por ejemplo, asterisco. Entonces, aquí S9 va a ser igual a S9 asterisco. No, porque este era 0 y aquí ya obtuviste un destilado. Como no es igual, no se satisface la igualdad, vuelve a empezar, vuelve a iterar. Entonces, vuelve a calcular el calentador, el mixer, pero ahora le mete el valor de S9, que ya no fue 0, reactor, flash, destilador, y vuelve a sacar un valor de S9. Compara ahora contra el S9 asterisco. ¿Es igual? No, todavía no. Vuelve a iterar, vuelve a iterar y vuelve a iterar. Esta cosa, repito, la ventaja que tiene es la fuerza de cálculo, la capacidad de cálculo tan tremenda. Y así evitas estar programando en donde la máquina esté generando volúmenes de control y estar estableciendo ecuaciones de balance de materia y balance de energía. ¿Queda claro, muchachos? ¿Cómo lo resolvieron? Sí. ¿Cuántas veces lo va a hacer? Ni idea. ¿Por qué? Pues porque depende del número de componentes que se te ocurra ponerle y las condiciones que se te ocurra ponerle. Bueno, y entonces, esta cosa ya me está marcando que se va a acabar la sesión. ¿Sí, verdad? Colgamos y nos vamos al siguiente link para continuar la clase. ¿Sale, muchachos? Sí. Sí, profe. Sí, profesor.
Aquí está. Ok. ¿Listo, muchachos? Ya se conectaron todos, creo. Sí, profe. Ok. Entonces estábamos hablando de la recirculación. En la mayoría de los simuladores de procesos, las unidades de convergencia se posicionan automáticamente. Es decir, ya lo hace la máquina. Puesto que este posicionamiento determina las variables iterativas y la secuencia de cálculo, puede ser importante conocer la secuencia de cálculo y, más importante, reposicionar las corrientes iterativas para lograr una convergencia más eficiente y confiable. ¿Ok? Si no eres muy ducho, deja que el simulador la ponga, lo trabaje, vea si converge, bla, bla, bla. Pero hay procesos, situaciones en que no es tan fácil llegar a la convergencia, a la solución total de todo el sistema, ¿eh? Bueno, aquí tenemos entonces, ¿están viendo el circulito entre azul y morado? Sí. Sí, profe. Ok. Sí. Ese circulito te va marcando la trayectoria de cálculo. ¿Ok? ¿Cómo va dando vueltas el proceso iterativo? Obviamente empieza con S1, S2 y se encuentra que existe un circuito formado por R1, F1, D1 y regresa a M1. ¿Ok? Hay que entender o hay que imaginarse cómo está trabajando la computadora. Bueno, una vez que logra hacer la igualdad entre S9 y S9 asterisco, ya resolvió este circuito y continúa, es decir, baja y calcula el calentador 2 para salir con la corriente 10. ¿Ok? Aquí tenemos entonces cómo se trabajaba antes. Antes, repito, se tenía que teclear en el archivo, el programa, pues, peso solver 1, se refiere a este módulo de convergencia, y le pides que trabaje M1, el mezclador, el reactor, destilador 1, destilador 2, para retornar al solver 1. Esto lo tenías que teclear, lo tenías que pensar y proponer. Ahora, esto ya no lo hace. Simplemente tú te dedicas a hacer tu diagrama y cuando le das correr, quita el diagrama la computadora, interpreta la interfase gráfica y por dentro se pone a escribir este tipo de secuencias con los comandos con la sintaxis correcta en Pro2, no en Fortran, perdón, en Fortran. Ok, eso era lo que había que hacer. Entonces, nosotros ya en un ambiente Windows, esta es una captura de pantalla del Aspen. Es muy similar al Pro2, nada más que aquí en la parte inferior tiene la regleta o la parte con opciones de los equipos, separadores, mezcladores, intercambiadores de calor, columnas, reactores, bla, 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 para que tú vayas encontrando el equipo que necesitas, lo seleccionas, lo arrastras y lo pegas. En Pro2 es lo mismo, pero nada más está del lado derecho. Profesor, Dígame.
Y yo, bueno, siempre he tenido esa duda. Nosotros manejamos Pro 2 pues por el convenio que tiene el Poli, ¿no? De la licencia. Pero usted, con su experiencia y así, ¿cuál simulador cree que se utilice más como en la industria? ¿El Pro 2 o el Aspen? No hay una respuesta exacta. IMP, Pemex, pues obviamente ahí no hay límite, o que yo sepa, no había límite económico para equipos, para software, para elementos de cómputo, bla, bla, bla. ¿Estamos de acuerdo? Incluso ellos tienen casi todos, porque cierto departamento, la persona que llegó ahí a trabajar, conoce el Pro 2, bueno, compra el Pro 2. En el departamento, 2 puertas adelante, ahí en el edificio, la persona que trabaja ahí pidió el Aspen, bueno, pues ahí tienen Aspen, etcétera. Ese es un caso extremo, ¿verdad? La industria va a tener obviamente se fijan en primera instancia la economía, que no sea tan caro el software, que esté a su alcance. Pero ahora, si te compras uno muy barato, pues tiene varias limitaciones. El Aspen es caro, es muy potente, es muy grande, tiene un banco de datos muy, muy grande, e incluso va desde el prediseño hasta la implementación o el arranque, el análisis económico, o sea, tiene la opción de que tú haces el proyecto y luego lo puedes evaluar económicamente. Claro, previo tarjetazo, ¿verdad? Te cobran en dólares y entonces entran los buffets en Estados Unidos a cotizarte el intercambiador de calor, a cotizarte el reactor, claro, precio en Estados Unidos, manufactura en Estados Unidos o incluso importación. Entonces, no nada más haces la simulación, haces la evaluación económica. Entonces, hay diferentes niveles, hay diferentes alcances. Ahora, ¿por qué el ESICE trabaja ingeniería industrial con Pro 2? No nada más con Pro 2. La ESICE trabaja, por ejemplo, los petroleros con el Aspen. Lo tiene. ¿Cuál es la ventaja del Aspen? Que no es tan monstruoso, pero el Pro 2 primero estaba con la compañía Simsi, luego, ay, no me acuerdo qué otra. Actualmente compró la compañía Simsi, la compró el consorcio Abeba en Estados Unidos. Ya sabes que en el mundo capitalista el pez grande se come al chico, ¿verdad? Entonces, últimamente fue absorbido por el consorcio Abeba. Y ese consorcio también se tragó también a otras compañías que tenían software. Y se llama Sim Central. Dentro de Sim Central tienen varios ramales, varias opciones de software. Una de ellas es el Pro 2 y tiene pipeline y no sé qué tantas cosas. Tiene también incluso lo que no trabajaba Pro 2, que es un simulador de control. Simulador de tuberías es otro software, redes de tuberías, etcétera, etcétera. Uh-huh. Conviene, sí, es un monstruo, el Sim Central, y resulta que puedes poner el mismo problema en diferentes
software dentro de SIM Central. ¿Por qué? Porque no se han dado la tarea de depurar lo que ya está repetido. Consecuencia, bueno, por ejemplo, cuando buscas un componente, tienes una opción muy fuerte en base de datos. Tienes la base de datos de SIMC, la base de datos de Pro2 cuando cambió, la base de datos de SIM Central, etcétera, etcétera. Te van incluyendo, por ejemplo, no sé a qué compañía habrán absorbido, pero ahora tiene un montón, un banco de datos, un montón de compuestos farmacéuticos. Sí tenía el Pro2 compuestos farmacéuticos o bioquímicos, pero no era tan amplio como está ahora. Es un monstruo. Ok. ¿Contestada tu inquietud, tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Hay bastante en el mercado. Incluso, bueno, ¿por qué nosotros no ocupamos el Aspen? Pues si de por sí les decimos que trabajen en Pro2 y va a haber varios muchachos que dicen, profe, no puedo trabajar. ¿Por qué? Pues porque mi máquina no está actualizada. Me pide una memoria RAM mínimo. Bueno, la compañía te pide 8 gigas en memoria RAM. Yo tengo 4 y jala bastante bien. Obviamente es un poquito más lenta. Pero hay gente que ni 4 gigas en memoria RAM tiene. Profe, mi papá no ha tenido dinero para actualizarme la máquina y resulta que mi máquina todavía trabaja en Windows XP. Y ese sistema operativo ya no lo jala Pro 2. Chin. ¿Sí me vas entendiendo? Ahora imagínate con el Aspen, pues también va a haber un problema. Es muy robusto, muy pesado. ¿Ok? Entonces, por eso, Ingeniería Industrial prefirió trabajar con Pro 2, la Academia de Procesos. ¿Ok? Bueno, si alguno de ustedes es el caso de que tienen una máquina más antigüita que no soporta el Pro 2, no hay problema. No tiene su papá que ahorita salir a empeñar o hipotecar la casa o a vender el coche para que su pequeño retoño apruebe y se titule. No, 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 no se angustien. ¿Qué sucede? Bueno, por ahí, en la comunidad de la Esique, todavía está circulando la versión 8, de 8.1, 8.3, no me acuerdo cuáles. En las versiones 8 todavía trabajaba con el sistema operativo de Windows y sin tanto requerimiento de memoria. ¿Y hace lo mismo? Sí. ¿Sirve para hacer los problemas del curso? Claro que sí. ¿Es lento, bla, bla, bla? No, porque está adecuado para ese sistema operativo y trabaja bastante bien. ¿Ok? Entonces, ¿pueden trabajar con eso? Sí. Situación. Si llegan a conseguir, o mágicamente, como se dice, no saben cómo ocurrió, pero se instaló dentro de su computador ese software del Capitán Crunch, ¿verdad? No le vayan a poner el internet y se les vaya a ocurrir estar pidiendo auxilio, el help del software. ¿Por qué? Pues porque se comunica a Estados Unidos, al banco de datos de allá, para darte información. Obviamente allá te captan tu dirección IP y tu licencia. Se van a dar cuenta que es pirata. Esa es la única restricción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entendieron? ¿Sí o no, muchachos? Sí, profe.
Sí, profe. Ujú. Bueno, eso sería un caso ya desesperado. Consigo el Pro 2 versión 8 o versión 9 o el más actual que pueda soportar mi máquina. Obviamente, siempre antes de instalar un programa, saca un respaldo, por lo menos del sistema operativo, ya sea un Ghost, o sea, una fantasma, o un archivo espejo de tu máquina, qué sé yo. ¿Por qué? Porque puede ser que lo instales y veas que te asonza totalmente la máquina, se traba, te arrepientes y lo quieres desinstalar. Sí. Obviamente te vas a la parte de desinstalación, le das la orden de desinstalar, pero no sé si lo han observado o lo han visto, que una vez desinstalado, tu máquina ya no volvió a ser la misma. Se queda toda lenta, ya se afectó. ¿Por qué? Pues porque en el proceso de instalación, ustedes piensan que no es problema estar instalando y desinstalando, incluso los juegos, ¿no? Te pirateas un juego, un Battlefile o, ¿cómo se llaman los juegos modernos? Bueno, todos esos juegos. Instalan y desinstalan. El problema es de que insertan líneas operativas en el Windows X, en el archivo de arranque de la máquina. Eso no los quita. Entonces llega, arranca la máquina y empieza, no, pues que revisar tal archivo, configurar tanto, reservar memoria para tal aplicación, reservar memoria para tal aplicación, toda la secuencia de órdenes para que pueda arrancar tu máquina. Entonces, pues obviamente, de repente dice checar el juego fulano, rápido va el procesador, lo busca, pues no lo encuentro, bueno, ni modo, se regresa a la siguiente instrucción, pero estás haciendo trabajar a la máquina y por eso se vuelven lentas. Mucha gente, es que después de tanto tiempo, la máquina va perdiendo velocidad. Pues sí, más bien le vas instalando comandos sin querer y haces tu máquina bien lenta. Hay gente que, según muy ducha, agarra y resetea la máquina al estado de fábrica y luego se pone a instalar otra vez toda la utilería o el software que necesita. Pues no está mal, pero pues te llevas un día y a lo mejor no te vuelve a quedar igual. Entonces lo que les recomiendo, siempre saquen un respaldo del sistema operativo o un punto de regresión. No me acuerdo exactamente la palabra que utiliza Windows. Entonces lo desinstalas y le pides que por favor regrese a la configuración que tenía tal día. ¿Ok? Ahora el peligro es de que muchas veces ya las máquinas ya no te las venden con el disco de Windows. Ya no, sí, bájelo de la red. Esa es una tontería. ¿Por qué? Sí, bajas el Windows, arranca y todo. Pero resulta que no bajas exactamente los filtros de tu máquina. Si tienes una del G3, bla, 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 con características de bocinas tal y que tiene la capacidad de una tarjeta de video tal, no lo baja, no lo descarga, no lo configura. Simplemente te pone genérico. Un mouse genérico. ¿Sí? Es lo mismo cuando tienen la impresora y en un reseteo de la máquina vuelven a instalar la impresora o necesitan instalar la impresora. Ya no encuentran el disco de instalación. Pues lo piden por internet. ¿Va a imprimir? Claro que va a imprimir y todo, pero pierde herramientas del software. Que por ejemplo tu impresora podía imprimir hacer impresiones
incluso con marca de agua. Ya no lo va a hacer. Podía imprimir con margen igual a cero, o sea, hasta la orilla. Ya no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque baja un software genérico para todas. Bueno, ya basta de tanto estar echando rollo. Ya los aburrí, ¿verdad? No, profe. No, profe. No, No. ¿Queda claro? Entonces saquen un respaldo siempre que vayan a instalar cualquier porquería, cualquier aplicación, cualquier actualización. Saquen respaldo. Incluso las mismas actuaciones dentro de Windows a veces te dan en la torre a tu máquina. No sé si se han dado cuenta. Ay, es que ya mi máquina ya no suena igual. Es que mi máquina tenía bocinas estéreo y suena ahora como una sola bocina. Eso sí es cierto. He visto amigos que tienen que volver a desinstalar y empezar a entrar ahí a las opciones de instalación y desactivar la cuestión del sonido, desactivar la cuestión del mouse o desactivar la pantalla activa, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, por eso se te ofrece la opción de sacar puntos de restauración, respaldos. Bueno, continuamos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, Por todo Ok. bien. Todo bien, profe. Bueno, entonces, aquí teníamos cómo se vería la pantalla en el simulador. Ahora, las subrutinas de convergencia de recirculación usan métodos de convergencia matemática para generar nuevas suposiciones de las variables iterativas. Estos métodos usan sustitución sucesiva, método Weinstein y el método de Newton-Raphson. Ok, entonces teníamos este problema. Considere el diagrama de flujo mostrado abajo con todos los datos conocidos de la corriente S1 de entrada y la corriente de recirculación S6 como la corriente iterativa. Suponga que X asterisco es el valor de S6 asterisco y F de X asterisco. Es la entrada del solver. Al resolver secuencialmente las unidades M1, R1, D1 y D2. Entonces, ¿qué va a suceder? Puedo dejar libremente a la computadora que haga recirculación con su unidad de convergencia, pero se va a tardar muchísimo. A lo mejor tiene una convergencia muy lenta. Entonces, ¿qué hago? Bueno, los programadores dijeron, ¿por qué no utilizar la información previa de las iteraciones, tanto que ha trabajado mi máquina, como para no usar esa información? Entonces, aplican los algoritmos de convergencia. Aquí tenemos el de sustitución sucesiva o regla falsa. Ese ya lo vieron. Ustedes empiezan en X0 y la solución está aquí en la intercepción de la curva con la recta de 45. Entonces empiezan aquí, procesan, obtienen la f de x, ese valor de f de x lo trasladan y va a ser ahora el valor de el siguiente punto de cálculo, x1 asterisco. Y entonces van caminando, sustituyendo sucesivamente. Sí vieron ese método en su curso de, no me acuerdo si se llama métodos numéricos o herramientas computacionales o algo así se debe de llamar. ¿Sí se acuerdan? Sí. Ok, no se preocupen, no lo Sí. tienen que programar. Nada más está comentando cómo trabaja el simulador. El método de Weinstein, bueno, empieza a hacer cálculos y, pues bueno, ya tiene información. Es mucha tentación. ¿Por qué no extrapolar? Sale, reájale, ¿no?
que dice, está este punto, y la intersección con X, pues la traza y la pone, y entonces va el nuevo valor. Se acercó, claro, está convergiendo un poco más, y continuaría hasta que encuentra la intercepción. Método de Newton-Raphson, pues ocupa lo mismo. Empieza con un punto inicial, pero ahora la información es la pendiente. La tangente a esta curva la proyecta y sustituye ese valor, ve otra vez la pendiente y la vuelve a proyectar. Es un método muy robusto, más fuerte, o sea, converge en menos número de iteraciones, pero tiene el costo que tienes que calcular la derivada. A veces es fácil, a veces se complica más la situación de estar calculando derivadas. ¿Preguntas? Bueno, ahora, recirculación, No, pero son múltiples. ¿Cómo ven este proceso? Aquí tenemos una recirculación en la parte superior, ¿estás de acuerdo? Aquí hay otra. sí. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Realmente lo podrías hacer a mano con tu curso de balance de materia y energía? Pues se supone que sí, pero no sé en cuántos meses voy a acabar. Pues nada más tienes aquí un módulo de destilación, otro módulo de destilación. Está cañón, ¿verdad? Serían meses de trabajo. Ok, entonces, ahí está cómo lo resolvería la máquina. Alcanzan a ver el circulito azul, cómo va recorriendo, y esa es su trayectoria. Empieza a disolver, ahí tiene información, entonces se va al destilador 1, al reactor, al flash. Ahora también resuelve los de abajo, regresa y compara S6 contra S6 asterisco. No es igual y vuelve a lanzar el cálculo. ¿Ok? Esa es una propuesta. De todo ese sistema tan complejo, simplemente con que se iguale S6 y S6 asterisco, está resuelto correctamente todo mi proceso. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profesor. Si uno ancla ahí el módulo de convergencia, puede acabar y tienes confianza de que sí está totalmente resuelto. Bueno, ¿cuántas iteraciones hará? ¿Quién sabe? Esa es otra propuesta. Es el mismo proceso, pero pues, obviamente cuando evolucionó, cuando aumentó la velocidad y capacidad de los procesadores. ¿Por qué? Porque ahora pongo un solver, pero ahora tengo comparación, en vez de hacer una sola comparación en la corriente 6, que está aquí en medio, hago 10 contra 10 asterisco y hago 5 contra 5 asterisco. ¿Están de acuerdo que es lo mismo? ¿Sí? Pero ese solver hace maneja dos variables iterativas. Siguiente. Ahora, en vez de manejar una sola unidad de convergencia, tengo la convergencia 1 acá arriba en la corriente 10 y convergencia 2 en la corriente 5. Y entonces esta sería la trayectoria de cálculo en la máquina, en el algoritmo. Ya logró la convergencia, ahora se pasa al circuito inferior. Llega ahí a la unidad de convergencia 2, no funcionó y va de retro. Otra vez empiezas en el 1.
cambiaste el valor de ese 5 asterisco, pero ahora hay que volver a hacer cálculos. Ok. Obviamente te estás dando cuenta que cambia el número de iteraciones de acuerdo a la estrategia que tú propongas. ¿Sí? ¿Les está cayendo el 20? Sí. Sí. Sí, No es sencillo, ¿eh? Esta cosa para poder hacer propuestas, pues obviamente en los cursos de simulación, antes de entrar a la computadora había mucha teoría. Había que sacar matemática booleana, trabajando con los grados de libertad, etcétera, etcétera, y tratabas de proponer una ruta más confiable, más rápida. Ok. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues siguió aumentando o desarrollándose la tecnología de la computación. ¿Y ahora qué pasa? Actualmente podemos tener, de acuerdo a la capacidad de tu procesador, si han oído cuando van a comprar una computadora que a veces les preguntan, ¿qué procesador? Y a veces, ¿cuántos núcleos? ¿Sí han oído ese término? Sí. sí, Sí. Y cuanto más núcleos tenga, mucho más caro es tu laptop o tu computadora. En otras palabras, aunque tengas un procesador, pero tienes más núcleos, bueno, un núcleo puede trabajar la trayectoria de se me figura el juego del Pac-Man. ¿Sí lo conocieron? Sí, profe. Sí, La claro. Sí. galletita que va comiendo fantasmitas. Cada que veo esto me acuerdo. Entonces, bueno, el Pac-Man amarillo lo ocuparía un núcleo. El Pac-Man verde, otro núcleo. El Pac-Man rojo o naranja o como lo vean ahí en su pantalla, otro núcleo. Aparte, otro núcleo obviamente va a estar dedicado para contener o trabajar la información de Windows. Otro del antivirus trabajando en segundo plano, qué sé yo. Tiene un montón de procesos tu máquina por dentro. ¿Están de acuerdo? Aunque tú nada más veas una sola pantalla. Entonces, ya con el avance en la computación, ya podemos pensar en este tipo de estrategias. Ok, bueno, eso se podría ver en un diagrama así. Podemos tener dos unidades de convergencia. Resuelve el circuito superior, llega a comparar 5 contra 5 y se va al mixer y resuelve el circuito inferior, no da, vuelve a comenzar, etcétera. Y había que escribir allá arriba, viene la secuencia que se tenía que teclear. ¿Ok? Entonces hay que pensar en esto porque, repito, la máquina no puede analizar, no puede proponer volúmenes de control que puedan sacar un sistema de ecuaciones y lo resuelva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? sí, Ya les profe. está Sí, cayendo el 20. profe. ¿Cómo piensa, cómo trabaja un simulador? Por eso a veces proponen un proceso y no converge, y no converge, y no converge. Y resulta que sí existe en la industria, que sí existe físicamente, o sea, que sí es real. Ah, bueno, pues alguien con más colmillo, con más
experiencia, analiza esto y a lo mejor cambia el posicionamiento de las unidades de convergencia para evitar que en alguna de esas iteraciones alguno de los parámetros se vaya al infinito y más allá y reviente el programa, ¿no? Porque la temperatura casi se fue a varios miles de grados centígrados y pues reventó el programa, siendo que a lo mejor con otra trayectoria le daría un punto mejor de cálculo a el equipo que no está convergiendo. ¿Ok? ¿Sí, muchachos? Aquí existe otro, una unidad de convergencia planteada entre el 5 y el 8 con dos variables de comparación. Entonces, esa sería la trayectoria de cálculo. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, el número mínimo de corrientes de iteración puede no lograr la más rápida convergencia. No es garantía, ¿eh? Una solución alternativa para este diagrama de flujo involucra tres corrientes de iteración, 7, 9 y 11, con la unidad de convergencia. Cuando se use Aspen Plus, los detalles de la forma de convergencia se pueden encontrar en el capítulo 17, volumen 2, versículo tal, no es cierto, volumen 2 de la guía del usuario de Aspen Plus. Es decir, cuando te venden el software, obviamente viene acompañado de una serie de tomos. Hagan de cuenta que te están vendiendo una enciclopedia. Una colección de libros y hay que buscar la información para poder entender, poder saber qué algoritmo está usando, qué método, qué parámetros está usando ese método, cuál es la ecuación. A lo mejor no conoces la ecuación termodinámica de los cálculos que estás empleando, pero debes de poder encontrarlo. Lo trae el mismo software. Como ya creció la capacidad de memoria en las máquinas, pues ahora lo tiene ya no físicamente en libros, sino lo tiene en archivos PDF. Tiene un buen motor de búsqueda y en diferentes partes o etapas de la simulación, tú puedes hacer clic en el botón ayuda y te despliega la información de ese equipo, de ese método, etcétera. O incluso de las mismas ventanas donde estás con la información. Entonces, si llegas a hacer o si llegas a trabajar con software de Capitán Crunch, por favor, desconéctale la red. ¿Sí? Ponlo en modo avión o quítale el cable de internet y ya le puedes dar help y sí, abre, despliega los menús de ayuda, ¿eh? Ahí están. Pero, por favor, no se te vaya a olvidar y te vayas a conectar sin querer a Estados Unidos. El problema es de que vayan a detectar que se trata de un alumno de la ESIQUE y entonces sí entramos en problemas porque nos están ofreciendo ellos la licencia gratuita con el compromiso de que si usas este software no puede ser explotado económicamente. No lo puedes emplear para la industria porque ahí ya hay regalías, entonces legalmente ellos te pueden demandar y pedir dinero, multas o incluso supuestamente prisión. Bueno, te vas a un proceso y vas a tener que gastar en licenciados, en buffets y demás cosas. ¿Ok? Entonces, no tienen necesidad de andar metiéndose en problemas, siendo que mientras esté el curso, tienes todo el semestre
licencia para ocupar ese software. ¿Ok? ¿Preguntas, muchachos? ¿Ya se durmieron? No, profe. No, profe, aquí andamos. No, profe. Ah, iba yo a decir, bueno, ahí la dejamos, ya tema visto, no problem, ya acabé. Pero no, todavía están despiertos algunos. Bueno. Ok. Siguiente punto, análisis de sensibilidad. Uno de los beneficios de la simulación es que puede estudiar la sensibilidad de operación de un proceso a cambios en las variables de operación. En Aspen Plus se pueden variar los datos de entrada y tabular el efecto sobre un conjunto de resultados. Este procedimiento, también hay un ejemplo en donde se hace una simulación de recuperación de metilciclohexano, el ejemplo que se había visto, pero ahora el solvente de fenol no va a estar anclado a 1200 libras-mol por hora, sino que vas a analizar, vas a correr el programa desde 1200 hasta 2000 libras-mol por hora en incrementos de 100 libras-mol por hora cada vez. O sea, 1200, 1300, 1400, 1500 y así te vas. Y entonces vas a ver en cada una de esas corridas cómo queda la pureza de metilciclohexano, es decir, nuestro producto. Ocasionalmente surge la necesidad de proveer especificaciones para las variables o parámetros que no son permitidos por la subrutina de una unidad. Para lograr esto, todos los simuladores cuentan con una herramienta para el ajuste iterativo de las variables y parámetros que pueden especificarse para lograr las especificaciones deseadas. Se hacen suposiciones a las variables llamadas manipulables. Después, los cálculos de la simulación se llevan a cabo y una subrutina de control compara los valores calculados con las especificaciones que pusiste. ¿Sí? Estas especificaciones ustedes las conocen como set points. Cuando existen diferencias significativas o se detectan errores, la misma subrutina de control prepara nuevas suposiciones usando métodos numéricos y transfiere el control para repetir los cálculos de la simulación. Puesto que este procedimiento es análogo al que se lleva a cabo por controladores retroalimentados en una planta química, es común referirse a estas subrutinas de convergencia como subrutinas de control retroalimentadas. Aquí tenemos un ejemplo. Se parece mucho a los diagramas que ven ustedes en instrumentación y control. Dos corrientes, una compuesta de benceno y tolueno, ¿sí? La otra está compuesta de puro tolueno y se da la información de las variables. Aquí las tenemos abajo a la derecha. Esto va a entrar en un mezclador. El bloque de control ajusta iterativamente el flujo en la corriente 2 para que en la corriente 3 tengamos una temperatura de set point o se logre la temperatura de 85 grados Fahrenheit. ¿Ok? Entonces, repito, tienes la corriente 1, la corriente 2, una caliente, otra fría. Hagan de cuenta que es la regadera y tú quieres agua o un fluido tibio. S1 está fijo y S2 puedes o debes tú manipularlo para que logres 85 grados Fahrenheit. Sale. La corriente 1 es equimolar, o sea, 0.5 y 0.5. Aquí, perdón, aquí este es un subíndice 2. X2 y nada más existe el tolueno, o sea, 1 como valor de composición. T1 es la caliente, la temperatura aquí es 100, la temperatura acá abajo es 50 y tú quieres 85. El flujo de acá arriba son 1000 libras-mol por hora.
¿Cómo lo resuelve? Quiero 85 grados en S3. Entonces, su posición inicial, F2, le mando 500 libras-mol por hora. Hace el cálculo y determina que la temperatura de salida es 82. Esa información lo lleva al solver y dice que 82 es diferente de 85. No se cumple la tolerancia. ¿Qué hace entonces? Propone uno nuevo, le sube 520. Abre esa válvula, manda 520 y obtenemos 84.7. Mejoró, pero no se cumple la tolerancia. 84.7 es diferente de 85. Entonces, ante ese análisis, hace otra suposición. 524.3 libras-mol por hora y obtiene 84.99. 84.99, pues prácticamente es igual a 85. Cumplió la tolerancia, resolvió el problema. ¿Por qué? ¿De cuánto es aquí la tolerancia o el error? 0.01 grados Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, muchachos? Así es como trabaja los bloques de control. Es otra opción que tenemos. En Aspen Plus se puede usar para cumplir el objetivo de diseño de proceso específico, al manipular cualquier variable de entrada en la simulación. Previamente se hizo un análisis de sensibilidad al variar el flujo del solvente fenol y ver su efecto en la pureza del destilado, es decir, metilciclohexano. Eso lo vamos a hacer en Pro 2 y aquí quiere que se determine, en vez de la temperatura de set point, el set point ahora es que se cumpla el 98% de metilciclohexano. ¿Ok? Muchachos, entonces podemos tener una, otra u otra como variable set point y hay que buscar cuáles son las condiciones para que se cumpla. ¿Preguntas? No, profe. No, pues sí. Comentarios. Rápidamente, a ver, vamos a ver el comentario de... ¿Quién fue la última que se anexó? Nogueda, Luz Nazaret. Luz Nazaret a la 1. Sí, profe. Comentario de la clase. Claro, Pues, muy claro, ambigua, muy profunda, no entendiste nada. ¿Qué onda? Rápido. pues yo creo que estuvo muy bien, profesor. Creo que fue como un bosquejo de todo lo que vamos a ver y de cómo vamos a poder razonar los problemas para ahora sí poder ya meterlo al programa. No es todo, todavía falta mucha información. Es un Ok. poco de información de cómo trabaja y qué onda con el simulador. ¿Estás de acuerdo? Sí, ¿Sí? profe. Sí. Bueno. Alejandra Abigail Robles, te